Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este portal y gracias a nuestros muy queridos y admirados Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, que están en este encuentro para hablar de varios temas de los últimos días y de las últimas horas, que es importante detenernos a reflexionar, a analizar situaciones importantes para el país, como la reciente renuncia, sorpresiva renuncia de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México, en un momento tan difícil como el que atraviesa México, en un momento donde la información, el anuncio de la decisión de su renuncia para hacerse válida el año que entra, pues desde luego sacudió a los mercados, hizo caer al peso mexicano y demás consecuencias directas por esta decisión tomada por este banquero central que abandonará el cargo a mediados del próximo año. Estamos frente a un panorama complejo, un panorama difícil, donde uno de los grandes temas es evidentemente la estabilidad económica y financiera y monetaria de un país como el nuestro, que atraviesa un conjunto de situaciones que incluyen la llegada de un personaje como Donald Trump, que ha colocado también elementos de incertidumbre para el país, con esta idea de revisar el Tratado de Libre Comercio y demás cuestiones que han colocado a México, bueno, en general al mundo, pero a México en una situación verdaderamente compleja. Y esta decisión, Sergio Aguayo, pues desde luego que genera inquietudes respecto a las razones por las cuales Agustín Carstens pudo haber tomado esta determinación, y la gran interrogante, la gran pregunta es ¿qué viene después con el necesario reemplazo de Agustín Carstens, que tendrá que ir de la mano de una supervisión social muy importante para no perder un gramo de autonomía de este ente fundamental que es el Banco Central de México? Sergio, ¿cómo ves las cosas? Bienvenido en esta transmisión. Buenos días, Carmen. Varios puntos a subrayar para realzar la importancia. Lo primero, la falta de claridad sobre los motivos para la renuncia, porque apenas en enero lo nombraron para 5 años. En consecuencia, es inevitable pensar que hay gravísimas diferencias en política, en la conducción de la política económica y financiera entre el Banco de México y el equipo de Enrique Peña Nieto, en particular Meade y Videgaray que sigue siendo, parece, un hombre muy poderoso. En segundo lugar estaría los indicios de que siguen empeñados en considerar a los organismos autónomos como botín para grupos políticos. Me parece a mí la peor señal que estén encaminando a un subgobernador del Banco de México afín al grupo de Luis Videgaray como el próximo gobernador del Banco de México. Ese es tal vez lo que más desanima, porque el presidente Enrique Peña Nieto nos acaba de llamar a la unidad frente a los tiempos difíciles que se vienen, pero pues él no da señales de querer modificar esa visión de lo público como un botín que se disputan los diferentes grupos políticos. En consecuencia, una mala señal es la renuncia de Carstens, malos augurios sobre su reemplazo en el julio del 2017. Es inevitable expresar la preocupación o compartir la preocupación por lo que esto significa en 2 años que se anuncian turbulentos por lo que está pasando en México, en Estados Unidos y el mundo, Carmen. Sin duda alguna. Denise, ¿cómo ves las cosas sobre este tema? Yo creo que Agustín Carstens es el canario en la mina de la economía mexicana, como esa especie de pájaro que los mineros de antaño bajaban en una jaula para detectar gases peligrosos y salir huyendo si el pájaro moría. Era una señal de peligro, de crisis. Mientras el canario pudiera respirar, pues todos podían hacerlo también, pero su deceso implicaba que algo estaba muy mal. Y creo que así ha sido visto Carstens por la comunidad financiera internacional, por inversionistas domésticos, y de ahí el impacto
en el peso, en la bolsa, en el ánimo, porque parecería ser que el señuelo para saber si el oxígeno seguía ahí o había sido reemplazado por monóxido de carbono, pues se va. Y las razones de su vida tan poco claras llevan a la especulación, al reclamo, a la incertidumbre. La pregunta central es ¿por qué aceptó otra oferta de trabajo cuando buscó la reelección en el Banco de México por 5 años, como mencionaba Sergio? Se dice tanto al respecto ya que se va porque no aceptó la presión para incrementar la venta de dólares, para mantener la estabilidad del peso, que se va porque nunca logró entenderse con Luis Videgaray y desaprueba el endeudamiento desenfrenado y la corrupción de esta administración, que deja al país y al presidente tras de sí sabiendo que se avecina una crisis por el efecto Trump y no quiere estar asociado con esa crisis por el costo reputacional que eso entrañaría. Y el problema, Carmen, Sergio, Lorenzo, es que ese pájaro en el cual confiábamos está levantando el vuelo cuando la mina podría estallar por la fragilidad de los fundamentos macroeconómicos que nos dicen que están bien, pero el mundo no lo ve así, por la incertidumbre que han generado las amenazas de Trump, por las expectativas de crecimiento que van cayendo mientras nosotros estamos haciendo esta mesa, por la potencial contracción de la economía que ha documentado Gerardo Esquivel, y en lugar de enfrentar estos retos parecería que en el spin del gobierno hay que minimizarlos, y no es que la economía mexicana dependa de un solo hombre, pero sí depende de un equipo capaz y de una conducción inteligente, y la salida de Carstens manda la señal de que en este momento Peña Nieto no es capaz siquiera de mantener la estabilidad de su propio equipo y que los imperativos políticos, como subrayaba Sergio, están por encima de todo, están también minando la estabilidad macroeconómica que tanto trabajo nos tomó construir. Nos acercamos peligrosamente a una crisis de fin de sexenio, de esas en las que se especializa el PRI, la del 82, la del 76, la del 94, crisis provocadas siempre por gastar, endeudar, ocultar, ofuscar para mantenerse en el poder, aunque tenga que acabar con la economía para hacerlo. Y yo creo que la salida de Carstens debería evitarse para prevenir que la mina estalle. Ojalá él reconsiderara, porque escribí sobre esto hoy, parafraseando a Churchill, nunca el futuro de tantos había dependido de tan pocos, y los pocos que quedan se están yendo, señal ominosa para lo que viene. ¿Qué dices, Lorenzo? ¿Cómo interpretas la salida, la decisión de Carstens de retirarse de la banca central mexicana? Como dijo Sergio, hay que hacer de estas intervenciones muy cortas. Va una sola y, bueno, un par de ideas rápido. Una es que si las instituciones dependen de una sola persona, pues pobres instituciones. Quiere decir que hay una fragilidad realmente que no corresponde a un país de las dimensiones y medidas de México. Pero el otro punto, ya se dijo las presiones. Una institución que debe de ser independiente como el Banco de México y alguien que acepta dirigirla, entonces debe de quedarse a pesar de las presiones que vengan de Videgaray o del propio presidente, si se es independiente, si esa es la naturaleza de la institución, o al menos su naturaleza ideal. El decir me voy porque me presionan, entonces es una admisión de que no es independiente. Si en este momento tan difícil se va Carstens, es el equivalente a desertar frente al enemigo. Él debería de quedarse y darle un cierto contenido a la independencia del Banco de México. El que se vaya ahora, justamente cuando las cosas se ponen peor, es hablar muy mal de la institución, del entorno de la institución, pero también de la persona. Porque ¿para qué quiso reelegirse? ¿Para qué quiso meterse ahí? Un dicho viejo, y con eso termino, norteamericano, es que
Aquel que no le gusta el calor, que no se meta a la cocina. Pero si él se metió a la cocina y ahora dice, fíjense que me voy al Banco de Pagos Internacional porque me ofrecen ahí un empleo y ustedes ahí se ven, es el capitán o uno de los capitanes tomando un bote y viendo cómo se hunde el barco. Pues ciertamente muy delicada la decisión de Carstens, este anuncio que hace, además que no nos cuenta la historia completa porque al no decir con mucha claridad cuál fue la razón que lo llevó a tomar esta decisión, abre la puerta, pues desde luego a la especulación, abre la puerta a pensar que algo grave le sucedió, abre la puerta a pensar que hubo presiones indebidas y si las hubo, como puede uno intuir, pero no saber, si las hubo, Carstens debería decirle a la nación que eso ocurrió, porque la intervención del Ejecutivo en la banca central sería una acción altamente reprobable que tendríamos que saber los demás. Pero bueno, el señor Carstens solo lo dijo escuetamente que se retiraba. Vamos a ver si en algún punto dota de más contenido a esta salida y nos da más información al respecto de esto que desde luego ha sacudido a los mercados y que coloca la urgencia de su reemplazo. Hay quien dice que tiene que adelantarse incluso su salida para reducir el margen de mayor turbulencia. Así que bueno, estaremos siguiendo de cerca desde luego el tema Carstens, la banca central y todo esto que es fundamental siempre para un país, pero en un momento como este tiene especial connotación.